Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal, Biblia Salud. Hoy vamos a continuar viendo las dimensiones del ser. Hoy vamos a ver la función del alma, pero antes de eso los invito a que veamos un pequeño video. La palabra hebrea es nefesh. Aparece más de 700 veces en el Antiguo Testamento. La traducción común al español de esta palabra es alma, y eso es un poco desafortunado. He aquí por qué. La palabra alma tiene una gran carga de la antigua filosofía griega. Es la idea de que el alma es la esencia no física e inmortal de una persona que está contenida o atrapada en su cuerpo para ser liberada al morir. Es una idea estilo el fantasma en la máquina. Esta noción es totalmente ajena a la Biblia. No se parece en nada a lo que nefesh significa en el hebreo bíblico. El significado más elemental de nefesh es garganta, como cuando los israelitas estaban vagando por el desierto. Tienen hambre y sed y le dicen a Dios, extrañamos los pepinos y los melones que teníamos en Egipto. Ahora nuestra nefesh se ha secado. O cuando José fue llevado como esclavo en Egipto, su nefesh fue puesto en grillos de hierro. Pero nefesh no solo significa garganta, ya que toda tu vida y cuerpo depende de lo que entra y sale de tu garganta. Nefesh también podría usarse para referirse a la persona entera, como en Génesis había 33 nefesh en la familia de Jacob, esto es 33 personas. En la Torá, un homicida es llamado un asesino de nefesh, y el secuestrador es llamado un ladrón de nefesh. En las primeras páginas de la Biblia, tanto humanos como animales son llamados nefesh vivientes. Si el aliento de vida ha dejado a un humano o animal, el nefesh permanece. Simplemente se conoce como un nefesh muerto. Esto es un cadáver. En la Biblia, las personas no tienen un nefesh. Más bien, las personas son un nefesh, un ser viviente físico y que respira. Eso podría sorprenderte, porque la mayoría de las personas asume que la Biblia dice que el alma sobrevive fuera del cuerpo después de la muerte. Y aunque los autores bíblicos sí tienen el concepto de las personas existiendo después de la muerte, esperando por su resurrección, raramente hablan acerca de esto. Cuando lo hacen, no utilizan la palabra nefesh. Así que, aunque nefesh frecuentemente se traduce como alma, la palabra hebrea realmente se refiere a todo el ser humano como un ser viviente físico. De hecho, esta es la razón por la que los personajes bíblicos utilizan frecuentemente esta palabra para referirse a sí mismos, y se traduce como yo, como el Salmo 119. La mayoría de las traducciones dicen que viva mi alma para alabarte. En hebreo, el poeta literalmente dice que viva mi nefesh para alabarte. Al usar nefesh, el poeta enfatiza que su ser completo, su vida y su cuerpo, ofrece agradecimiento a Dios. En Cantar de los Cantares, la joven mujer constantemente se refiere a su amado como el que ama mi nefesh. Y por supuesto, el amor no es solo una experiencia intelectual, es una emoción que activa todo tu cuerpo, tu nefesh entero. Esto nos ayuda a entender el esplendor de los poetas bíblicos que podían combinar los múltiples significados de nefesh en un mismo lugar. Como en el Salmo 42 leemos, como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, mi nefesh. Mi nefesh tiene sed de Dios, del Dios viviente. Así que en un nivel físico, tu garganta puede tener sed como la de un ciervo. Pero luego, esa sed física puede convertirse en una metáfora de cómo todo tu ser anhela conocer y ser conocido. Bueno, yo creo que con este video que acabamos de ver, queda más claro a qué se refiere con el alma. En 1 Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces sabemos que el primer Adán pues se refiere a Adán, el primer hombre, el primer varón, el esposo de Eva, y el postrer Adán al que se refiere es a Jesucristo. Entonces el primer Adán, alma viviente, aquí nos habla de una persona como un alma. Y con el video que miramos se pudo apreciar de una mejor forma a qué se refiere la Biblia al decir que tenemos alma. Como vimos en el video anterior, todo nuestro ser se compone de espíritu, alma y cuerpo. Y en estos momentos pues vamos a adentrarnos un poco más sobre lo que se refiere y lo que compone la parte del alma.
Entonces, bueno, primero el alma se compone de mente, emociones y voluntad, la parte alma o psicológica. Ya vimos la parte espiritual, ahorita el alma. Entonces la mente, bueno, sirve para pensar, elaborar ideas, memorizar, etcétera. A través de la mente se mueve la voluntad. Bueno, primero lo que compone el alma es la mente. Obviamente todos tres se interrelacionan, porque sabemos acá hay un cerebro, pero eso ya no es en la parte física. Ahorita vamos a ver la parte psicológica. Entonces la mente, pues obviamente para pensar, elaborar ideas y memorizar. Las emociones sirven para experimentar sensaciones, como reacción a la información que se recibe de los pensamientos, del ambiente o de otras personas. Es decir, son los sentimientos, están en el alma. Y la voluntad, que es el instrumento de nuestras decisiones y revela nuestro poder de elección. Entonces, el alma se compone de mente, emociones y voluntad. Pero así como tiene funciones, también el alma tiene necesidades. Las funciones son las que acabamos de ver y las necesidades son: se necesita salud mental, emociones bajo el control del Espíritu Santo, es decir, equilibrio emocional y dominio propio y autocontrol. Entonces, lo que Dios quiere es que tengamos salud mental o lucidez mental, equilibrio emocional y empuje volitivo, es decir, salud en el área de la voluntad también. Bueno, salud mental, más que ausencia de lo negativo, es presencia de lo positivo. Lo que pensamos determina lo que somos. Entonces este canal va a enfocarse bastante en la salud, digamos, del alma, pero es necesario tener en cuenta todo nuestro ser, todas las dimensiones de nuestro ser para una adecuada salud. Entonces, Proverbios 23:7 dice lo siguiente: 23 en el 7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, lo que la persona piensa, eso es. Y eso lo vamos a ver que se refleja muchísimo, muchísimo lo que pasa en el alma también a la dimensión física. Ahora la miramos. Entonces, las emociones bajo el control del Espíritu Santo. Bueno, cuando nuestras emociones están bajo el control del Espíritu Santo hay armonía y estabilidad en nuestras emociones. Sabemos que si ponemos al Espíritu Santo a dominar nuestra alma, vamos a poder experimentar el fruto del Espíritu Santo, que está en Gálatas 5, 22, 23. Es decir, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay leyes. Bueno, todo este es un fruto que se disfruta cuando nuestra área emocional tiene equilibrio, cuando podemos disfrutar de la presencia del Espíritu Santo. Y dominio propio y autocontrol es la acción de la voluntad ejercitada y acatando los principios de Dios. 2 de Timoteo 1:7. Entonces vamos a 2 de Timoteo 1, el versículo 7, que dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De dominio propio. Cuando uno no conoce a Dios o no ha recibido a Cristo en su vida, por eso es tan importante recibirlo, abrir las puertas de nuestro corazón para nacer de nuevo, porque es Él el que nos permite que experimentemos ese dominio propio, ya no tener fuerza de voluntad de papel, digámoslo así, que una persona puede decir, bueno, empiezo mañana la dieta y nunca la empieza, o tal día dejo un vicio y nunca lo deja, porque no tiene fuerza de voluntad. El dominio propio y autocontrol, la templanza, la da producto de tener una verdadera relación con el Espíritu Santo. Bueno, estas son algunas de las necesidades. Y hay unas dificultades en el área psicológica. Cuando nuestra alma no está bajo el señorío de Jesucristo, aparecen o reaparecen diferentes conflictos, como son complejo de inferioridad, por ejemplo.
Entonces aparecen, por ejemplo, el complejo de inferioridad, que es una pésima imagen de sí mismo, le lleva a una lucha permanente por obtener una aprobación de otros. Hay un desacuerdo entre lo que se piensa y lo que se siente. Sabe que no es inferior a otros, pero siente que lo es. Como Jeremías, que Dios lo mandaba a hacer una tarea y Jeremías se miraba chiquito, inferior, poca cosa. Dios cuando mandó a Moisés en el Éxodo 4 a que vaya a rescatar al pueblo de Egipto, y también con un complejo de inferioridad, porque aún pues Moisés no sabía disfrutar bien la presencia de Dios. Entonces tenía el complejo de inferioridad, incluso hasta que Dios se enojó en Éxodo 4, cuando Moisés no paraba de decir todas las debilidades o defectos que él pensaba que tenía. Inseguridad. La persona duda de sus capacidades. Lo controlan sus temores. Cree que siempre va a suceder lo peor. Se siente incompetente frente a los desafíos que Dios le coloca, frente al futuro y frente a la vida en general. Por ejemplo, Mateo 8, del 23 al 27. Entonces veámoslo rápidamente. Mateo 8, del 23 al 27, dice lo siguiente. Cuando Jesús calmó a la tempestad, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió al viento y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban, diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Entonces vemos aquí un caso en el que ellos sentían inseguridad y Jesús les dice que la inseguridad es lo contrario a la fe. Entonces, ahora más adelante, en otros próxima sesión vamos a estar viendo sobre este específicamente. Inadecuación parcial y total. El sentimiento de incapacidad es permanente al hacerle frente a las demandas y expectativas del ambiente en que se desenvuelve. No hay sentido de identidad ni pertenencia, lo que le lleva a no disfrutar las condiciones, las oportunidades ni las personas que le rodean. Entonces, nuevamente aquí se menciona lo que pasó con Moisés. Aquí en 1 Samuel 10 del 21 al 23 se menciona cómo Saúl, aunque dice la Biblia que era un hombre pues atractivo, alto y todo, Saúl tenía complejos de inferioridad. 1 Samuel 10 del 21 al 23. Entonces vamos a ver cómo eso puede afectar. Porque Saúl había sido elegido como rey, más sin embargo él estaba escondido, dice: e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias. Bueno, el título, para saber el contexto, es: Saúl es proclamado rey. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido aquel varón, y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Estaba escondido Saúl, le dice, y entonces corrieron y lo trajeron allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Miren que Saúl tenía complejos, y aunque era alto y bien parecido, se escondía. Entonces eso es una de las dificultades que encontramos en el área del alma. Hay otra que es la culpa, que puede ser real, ficticia o moral. Debido a la falta de libertad y vida abundante y las permanentes presiones de la vida, es fácil caer en la trampa de buscar a un responsable para descargar en él toda nuestra frustración. Con frecuencia ese culpable somos nosotros mismos, y terminamos juzgándonos con dureza, sentenciándonos de manera implacable y cerrándonos a toda posibilidad de ser feliz, por sentir que no lo merecemos. Salmo 32 habla sobre el perdón de Dios, y a veces hay diferentes, digamos, formas de culpa: la real, la ficticia y la moral. Real, ficticia o imaginaria, y la moral. Entonces, la real es cuando realmente hay intranquilidad en el alma como resultado de pecar contra Dios
y contra otra persona. Entonces realmente si se peca, la persona siente culpa. Culpa ficticia o imaginaria, la persona se siente culpable por situaciones que ella cree que causó, pero que realmente proceden de heridas causadas por otros y por el ambiente. Está asociada a una baja autoestima, falta de amor y aceptación y profundas heridas en la niñez. Por ejemplo, cuando el niño se siente o le hacen sentir culpable por la separación de los padres, por la muerte de un familiar, por la crisis económica de la familia, etc. Entonces le hacen creer que tiene culpa. Y la culpa moral, que la persona sabe que Dios le ha perdonado, pero no puede experimentar su perdón por los altos estándares y exigencias con los que fue formado en su niñez. Si los padres fueron perfeccionistas, entonces va a tender a ser así. Otra dificultad de la dimensión psicológica es la preocupación y las dudas. Entonces, puesta en evidencia la fragilidad del yo, la persona se siente débil y vulnerable. Las circunstancias externas comienzan a cobrar una gran importancia por su capacidad para afectarla positiva o negativamente. Se llena de duda e incertidumbre respecto a quién es, respecto al futuro, pues en el fondo sabe que son muy pocas las cosas que puede controlar. Además, la persona experimenta dudas respecto a la existencia y el amor de Dios. Entonces, preocupaciones y dudas. Lucas 10, 38, 42. Entonces vamos a ver el ejemplo que está Lucas 10, del 38 al 42. Jesús visita a Marta y a María. Cuando Jesús las visitó, bueno, vamos a leerlo rápidamente. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo es una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces miramos la preocupación excesiva que tenía Marta, ¿sí? En vez de estar preocupada por escuchar al Señor, vivía como enfocada en otras cosas. Cuando nos enfocamos en los problemas, perdemos de la vista a Cristo. Entonces debemos poner nuestra mirada en Cristo, no de manera religiosa ni fanática, pero con una fe honesta. Como Pedro, cuando Pedro apartó su mirada de Jesús, empezó a hundirse. Eso lo veremos después. Bueno, temores y fobias. Las preocupaciones y las dudas se manifiestan primero en la mente, pero poco a poco van surgiendo un componente emocional progresivo llamado miedo. Entonces, nosotros habíamos visto que en el alma están mente, emociones y voluntad. Entonces, lo que pasa en la mente afecta a las emociones y afecta a la voluntad. ¿Listo? Voy a repetirlo. Lo que pasa en la mente afecta a las emociones y luego afecta la voluntad. Ya más adelante lo vamos a ver un poco más adentro. La dinámica de las dificultades en la dimensión psicológica. Bueno, hay otra que es la hostilidad. Proviene de una amenaza contra la posición social o bienestar físico. Produce reacciones de ira, como gritar o golpear objetos, emociones o sentimientos de enemistad y mala voluntad. Entonces, ¿qué produce la hostilidad? Bueno, cuando en nuestro interior se desarrollan los anteriores conflictos, aparece en el alma frustración. La frustración da luz a la hostilidad y esta se dirige a un objeto o situación específica, generando fobias, miedos irracionales. Como lo decía Job, lo que he temido es lo que me ha acontecido. Si no estoy mal, Job 3:25. Job 3:25. Porque el temor que me espanta me ha venido y me ha acontecido lo que temía. Cuando se produce la frustración, suele nacer la hostilidad, que produce o puede afectar nuestra mente de estas formas y nuestras emociones. Nuestra mente, con argumentación, fobias, esquizofrenia, paranoia y pensamientos obsesivos. Y la parte emocional, con ira, depresión, ansiedad o angustia. Entonces,
Eso es algo muy importante de tener. Cuando en el exterior se desarrollan conflictos, puede aparecer estas cosas. En resumen, lo que estamos viendo. Estas cosas que vimos de la hostilidad, tanto en la mente como en las emociones, producen una relación inadecuada con otros. El espíritu decíamos que es para relacionarnos con Dios, el alma con los demás y el cuerpo con el medio ambiente. Pero si estamos mal en nuestra alma, se va a notar fácilmente en cómo nos relacionamos con los demás. De ahí la importancia de limpiar el corazón y de llevar una buena vida espiritual, que nos lleve a cuidar tanto nuestra alma como nuestro cuerpo, que veremos posteriormente en otra sesión. Entonces eso fue todo, amigos. Espero me haya hecho entender. Que Dios les bendiga mucho. Nos vemos en un próximo video.